Hola, ¿qué tal? Esto es el ADN de la historia y como siempre, el Trío Galaxia. Isabel Revuelta. Benito Taibo. Y Alejandro Rosas, y hoy estamos aquí no sino en la Sala Mexicana del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional en el Centro Cultural Universitario. Un lugar verdaderamente espectacular, lo dijo en alguna ocasión Isabel, es como una especie de templo del conocimiento, de la historia, por todo lo que resguarda este lugar. Agradecemos desde luego a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional, todas las facilidades para estar aquí felices y contentos para hablar de historia. Sí. Sí, y esta vez, bueno, estamos de verdad rodeados de joyas maravillosas. Hace unos segundos Alejandro estaba viendo un libro que está ahí dibujado a mano. Es el Códice Panes, que pues, es uno de muchos códices que se hicieron posteriormente a la conquista. Ya es muy estilizado, debe de ser como del siglo XVII, pero tiene unas láminas increíbles donde te va contando la historia de pues, todo lo que fue el Imperio Mexica. Hay una en particular que me llamó la atención, que es la construcción del acueducto de Chapultepec en la época de Moctezuma y Huicamina, más o menos por 1450 aproximadamente, y además que dirigió las operaciones de Nezahualcóyotl. Vengan a visitar la Biblioteca Nacional de México, aquí juntito al Centro Cultural Universitario, no en la Biblioteca Central junto a Rectoría, sino en el Centro Cultural Universitario. Y hoy vamos a hablar de la Guerra Cristera. La Guerra Cristera no es una de las, bueno, no existe guerra, digamos, como para anotar, pero lo que sí podemos anotar es que fueron 3 años, 4 desde sus inicios, muy convulsa, digamos, es una guerra que no se podría entender actualmente, o quizá demasiado actual por ese fanatismo religioso que lo estamos viendo en todo el mundo. La fe de cada persona debe de ser eso, personal, debe de estar completamente desligada, desvinculada del Estado. Y obviamente si nos vamos a los antecedentes, empieza en 1925, hace 100 años empiezan unos antecedentes, pero me voy a ir un poquito más atrás. Cuando los mexicanos, en esa república restaurada, que a mí me emociona pensar que es como ya el inicio, ahora sí, ya pasamos 1000 vicisitudes y ya somos lo que somos ahora, se nos ocurrió separar los bienes del Estado, se nos ocurrió separar los intereses del Estado y de la Iglesia. Obviamente en una sociedad como la mexicana no fue la mejor de las respuestas las que obtuvimos a lo largo de la historia. La guerra de reforma es una de esos antecedentes, y en las constituciones que tuvimos, la del 57 y la del 17, incluso también se ve trastocado el tema de la religión. ¿Por qué? Porque al tú dar un artículo en 1917 de la libertad de cultos, o el artículo 130 sobre cómo debía conformarse, debían registrarse, en fin, meter el Estado con la religión hace que en 1925, con el gobierno de los sonorenses, con el gobierno en específico de Plutarco Elías Calles, que pensaba que ese fanatismo religioso era un rezago muy grande para el Estado mexicano, se mete hasta la cocina y les dice a los curas: puede haber nada más unos, por cada 6,000 habitantes va a haber tal número de padres, 2 me parece, de sacerdotes. Es ahí el acabose y donde se... Pero, a ver, ok. Perdón, no es un asunto de fanatismo religioso. No, creo por que supuesto hay que dejarlo totalmente separado. Ok. Es un asunto totalmente de político. Y de orden. Y de orden. Político en términos de, es el clero que quiere recuperar cierto poder contra el Estado, que no quiere ceder ningún ápice dentro de lo que era la estructura religiosa. Y efectivamente no empieza. El antecedente es la separación de Iglesia y Estado, como bien decías, en la época de la Reforma era necesaria. En ese momento, y como para ser muy simples, la Iglesia ya se había pasado de lanza. La Iglesia como institución humana. Como el centro de poder, como porque poder. Nunca en ningún momento, ninguno de los constituyentes del 56, ni Benito Juárez, que no fue constituyente, pero que fue presidente en esa época, nadie puso en duda el dogma. Nadie. No. El conflicto de la guerra de reforma fue
la iglesia no podía tener un quinto de la riqueza nacional, la iglesia no podía seguir siendo la que se encargara de toda la esfera de la vida humana. Y de la educación. La educación laica, claro. Sí. Bueno, pero es que... Pero ese no fue el gran conflicto. No. El gran conflicto era... El poder. Estoy poniendo huevos en la canasta, pues. Oye, cuando yo me refiero a fanatismo religioso, estoy hablando de la consecuencia. Pero, ¿quiénes son los que van a la guerra? Sí. Son, de verdad, yo creo que aquí hay que decirlo, porque tenemos esta idea de que que fue el Estado el que prohibió el culto. Y no. Es completamente diferente. Así es. Lo que hace la iglesia en este, puedo decir, berrinche tremendo, en este cisma que tuvo, fue cerrar el culto, porque como no le gustaba que incluso había una nueva iglesia, la apostólica mexicana, no iban a permitir nada de eso. Y sí hablan a ese fanatismo en los lugares más de la fe, más, ¿cómo te puedo decir? Más sencillos, arraigados, porque de verdad... Jalisco. Ahí está. Puebla, Querétaro, Michoacán. Colima, Michoacán. Pero a ver, la ley Calles, Sí. que así se llama, y a partir de ese momento lo llamaron el diablo Calles, el turco Calles, o sea, cosas terribles, solamente intentaba ordenar la relación entre la iglesia y el Estado y decir, sí, el culto es libre, ustedes pueden hacer el culto dentro de sus iglesias, no fuera de sus iglesias, creo que ese fue el punto donde detonó todo el verdadero conflicto. Pero es más complejo. Sí, yo por creo supuesto. que no se exageró, Alex, Claro, Benito, cuando le pone a decir nada más, se tienen que inscribir a un registro del Estado, Porque si no vas hubiera- a ser sacerdote para ejercer. Curas extranjeros, más de un número. Yo Ya lo es- plantearía así. En el siglo XIX, la iglesia se pasó de lanza queriéndose meter en los asuntos Del Estado. Sí. Cuando la Constitución del 17, nadie había pensado en eso. El 130 constitucional, que es el que regula las relaciones iglesia y Estado, está, digamos, tranquilo. Y con Calles, que le tenía especial ojeriza a la Iglesia Católica, entonces sucede lo contrario. El Estado empieza a meterse en cosas que realmente no le correspondían, que tenía que regular la Iglesia. Como por ejemplo el número de sacerdotes, eso al Estado mexicano, ¿qué? Si eran 6,000 feligreses o 6,000 habitantes. O sea, empezó a querer regular cosas que eran ya propiamente de la Iglesia. Además, veníamos de un periodo de una conciliación entre el Estado mexicano y la Iglesia con Porfirio Díaz. Por supuesto. Que, por ejemplo, él presidió en 1895 la coronación de la Virgen de Guadalupe, permitía las peregrinaciones. Eso sí, lo que nunca hizo Porfirio es asistir, como nadie lo hizo después de las leyes de reforma, que si al Te Deum, que si a todas las festividades religiosas. Claro. Sí, claro. Sí. Entonces, yo creo que aquí se encontró Hasta Fox. hasta Fox. Hasta esa, claro, No, que bueno. toma posesión y va a la Basílica de Guadalupe. Bueno, y ya todos los presidentes, creo que el único, a pesar de que invitó, fue López Portillo al Papa Juan Pablo II, no fue a no fue a la iglesia, no fue a la basílica, como sí lo hizo Peña Nieto, Fox, y no sé cuántos papas más vinieron aquí y en qué momento. Pero, entonces, por un lado tienes esta sobreregulación, y lo que le calentó el ambiente fue que el artículo 130 constitucional, ahí estaba, ¿no? Y lo pueden revisar, claro, era regular, separación, iglesia, Estado, la educación, todo muy bien. Lo que hizo Calles, y que me parece que eso encrispó un ambiente de por sí caliente por Sí, algunas claro, otras cosas, sensible. fue la ley reglamentaria del artículo 130. Y entonces ahí sí es donde te das cuenta de que querían controlar la iglesia, lo cual no había sucedido nunca, ni siquiera después de elevar a rango constitucional las leyes de reforma en la Constitución del Claro. 57. En ningún momento se dice que se dicta el cierre de los templos. Eso lo hace la Iglesia como una contramedida frente a las leyes Calles, y el cierre de los templos genera que un montón de gente se levante literalmente en armas contra el gobierno de la República. Ya en 1926, pero en 1925 lo que primero se organiza la sociedad y lo que se organizan los feligreses, los católicos, es en la famosa Liga Nacional para la Defensa de la Religión Católica. O sea, muy formalmente se organizan y van a defender ese culto y esa religión católica tan arraigada.
cuando se le dice a los sacerdotes, vas a tener que, para poder darle tú una misa a tus feligreses, tienes que estar registrado aquí donde yo digo, el acabose. ¿Para qué? Bueno, 1926, Benito, lo que tú dices. Entonces, lo que hace justamente la iglesia fue, primero le dijo, la Liga propuso un boicot. Dejen de comprar productos que comercialice el Estado. Dejen de pagar impuestos al Estado. O sea, fue increciendo, digamos, la defensa de la sociedad civil, de los católicos al Estado. Y entonces, pues ahora Calles dijo, estos quieren hacer esto, pues nos vamos por las malas. Y apretaban. Y la iglesia de rajatabla dice, ¿quieres ver cómo el poder de la religión en México es brutal? Cierro el culto. Y empezó la guerra. Claro, pero aquí el problema además es que, como dicen, lo que no es parejo es chipotudo. La Constitución no tenía ninguna predilección por ninguna religión, es decir, ya no había religión oficial, ya no había ni siquiera ese párrafo que en la Constitución del 57 sí estaba establecido, que decía que, pues desde luego se iba a procurar la libertad de cultos, pero con sumo cuidado para la religión católica, cosa que después desapareció ya con la Ley de Libertad de Cultos de 1860. Pero el problema grave fue que tú empiezas a regular a la Iglesia Católica Apostólica Romana en México, o sea, el clero, ¿sí? Pero por otro lado le das bola suelta a una iglesia absurdamente creada por 8 sacerdotes, 9 con el patriarca Joaquín Pérez, que este güey había sido revolucionario que apoyó a Porfirio Díaz en la rebelión de Tuxtepec. Fue capitán, no le gustaron las armas, entonces se hizo comerciante. Como fracasó de comerciante, entonces se enamoró de una mujer, al parecer estaba muy enamorado, la mujer se muere de una enfermedad al año siguiente, y entonces ahí es cuando le llega la vocación religiosa. Pero todo es muy mexicano, ¿eh? Claro. No, es una novela, sí. No, bueno. Espérate, y entonces el patriarca Pérez, que en ese momento todavía era Joaquín Pérez, dice, voy a seguir el llamado de Cristo. Ya había corrido por arriba, por abajo, novias, bordeles, todo lo que quisieras. Y entonces dice, bueno, ahora sí, hagamos una iglesia. Ahora sí soy casto y espiritual. Y entonces en 1925, junto con otros 8 sacerdotes, dicen, oigan, ¿por qué no hacemos nuestra iglesia al más puro estilo de Enrique VIII? ¿Cómo? Pues creamos la Iglesia Apostólica Mexicana, que no le deba culto, o más bien, que no le deba ninguna... Oye, pero católica, que era un sinsentido, porque es un cisma brutal. ¿Cómo va a haber otra iglesia católica mexicana si existe una? No, pero ya no dependía de Roma. Católica, apostólica, claro, romana. Por eso, pero es un sinsentido, porque, por ejemplo, con lo de Enrique VIII, bueno, es un tema protestante, es otro tema, pero aquí era el mismo dogma, el mismo ritual, lo mismo todo, salvo que Pérez, ¿no? Desde donde venía, desde su origen, tenían otro tipo de acceso. Ahí se va. Cosas que respetaron el dogma, es decir, los sacramentos, todo eso bien. Todo igual. Cosa que fue muy innovadora en ese momento fue que la Iglesia Católica Apostólica Mexicana iba a dar, los sacerdotes iban a dar la misa en español. Cosa que al final terminó. Sí, pero hasta los años 60, o sea, estamos hablando de 40. Era muy revolucionario, claro. Era muy revolucionario en español y de frente, porque acuérdense que antes del Concilio Vaticano II, el sacerdote siempre daba la misa de espaldas a los feligreses y en latín. Luego los sacerdotes, estos 9 proponían que la Iglesia Católica Mexicana, no importaba el celibato. Podías tener amante, esposa, exmujer. Muy mexicano. Sí, o sea, todos los elementos que le hacían. Otra de las admiraciones que tendría la Iglesia Católica era por Benito Juárez. Entonces, insisto... Y el tema de los bienes ya no pasaría por el Vaticano. Claro, eso era lo más importante, porque la riqueza... Y eso fue lo que le gustó al turco, digámoslo así, y los apoya. Y en el ámbito de la libertad de cultos dijo, les doy el registro. Los apoya porque casi todos los miembros de la Iglesia eran miembros de la CROM, de la famosa Confederación Regional Obrero Mexicana, pero para seguir hablando con estos 2 herejes, ahorita regresamos. Resultó. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde.
por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información. No, y estábamos platicando que el ambiente del grupo de Sonora era ser instituciones, y era ordenar el Estado, y era además terminar con esos años de la revolución en instituciones. O sea, meter dentro de ese Estado incluso algo que derrama la gota que derrama ese vaso, la reelección de Álvaro Obregón. Entonces fue, digamos, todo estaba haciéndose, se traiciona de alguna manera la revolución, se traiciona los ideales de la religión católica. Eran demasiados cambios, era demasiado para sustentarse en una sociedad que la verdad era muy rural todavía en México, y el poder que tenía la religión era todavía muy, muy, muy grande. Y lo grave de todo fueron los miles de campesinos que lucharon de verdad pensando que estaban por una guerra santa. A ese fanatismo es al que fue una guerra santa en el sentido estricto, ¿eh? Claro, y entonces cuando el grupo de los cristeros, se llamaban cristeros por Viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe. Ese era su grito, Viva Cristo. Era el grito, Viva Cristo Rey. Y se van a... Imagínate ese estado que está ahorita tratando de consolidarse, le revientan una estación ferroviaria. ¿Cómo reacciona el Estado? Pues voy a crucificar, voy a colgar, no crucificar, voy a colgar en las vías del tren a esos campesinos. Las imágenes son brutales, no puedes creer que eso haya pasado en México. Es una guerra absolutamente sangrienta, deja más de 100,000 muertos. Entre ambos bandos. Se convierte en un catálogo de pesadillas, porque había cristeros extremadamente salvajes, que por ejemplo les cortaban la lengua a los maestros. Y las orejas. Y la lengua y las orejas. Sí, claro, estaba el país lleno de desorejados. Y hacían otra cosa maravillosa, hacía que los curas bendijeran las balas y las bombas para que se convirtieran en balas y bombas pías, que esto quiere decir que no generaban pecado por la muerte. Tú lo estudiaste en polvo en tu novela. Sí. Oye, pero mira, a ver, pero yo insisto, creo que, sentido. a ver, para mí Calles es un gran estadista cuando deja de ser presidente. Sí. O sea, creo que la regó muy feo en llevar a México, porque lo que hizo fue llevarlo a una guerra que no tenía sentido en 1925. Saliendo. Porque todo este boicot del que habla Isabel fue que primero la Liga Defensora de la Libertad Religiosa y luego los que llamaban los ACJMeros, que era la Acción Católica de la Juventud Mexicana, a lo que se opusieron fue a la ley reglamentaria del 130. Del 130. Sí, Entonces, como no quisieron modificar el gobierno esa ley, pues Calle le dijo, háganle como quieran, esa es la ley y así será. Y entonces empiezan a presionar hasta que viene este momento de ruptura, donde efectivamente el Estado no quitó el culto ni lo prohibió, sino fue la propia iglesia. Pero entonces, la típica doble moral mexicana. Muchos de los generales y los políticos de la época de Calles, pues de pronto sí recibían a un sacerdote católico en su casa para el bautizo de la niña, del niño, del sobrino, en privado. Misa en los domingos en las casas. Sí, en mi familia, que bodas. siempre hemos sido pueblo, Ay, ahí te va, sí, ahí te va. La hermana de mi abuela Enriqueta, mi abuela paterna, mi familia la llevó a bautizar con el patriarca Pérez. ¿En serio? Porque no tenían recursos para pagarle a un sacerdote, oye, pues aquí, mira, haznos la balona, y que sea un sacerdote católico, y la bautizaron en
El único templo que al final conservó la iglesia cismática, o la iglesia del Patriarca Pérez, se llama cismática porque obviamente rompía con Roma. Fue el cisma con él. Es la de Corpus Christi, que es, si se paran ustedes frente a el hemiciclo a Juárez y dan un giro de 180 grados, esa iglesia es la de Corpus Christi, hoy es el archivo de notarías de la Ciudad de México, pero esa fue sede de la iglesia del Patriarca Pérez, que por cierto, ya nada más para terminar con el Patriarca, pues en 1931 se pone muy enfermo y entonces, como el miedo no anda en burro, pidió que fuera un sacerdote católico a darle la extrema unción, ¡qué maravilla! los santos óleos, y ya, dijo, bueno, había sido un pecadillo lo de la iglesia. Perdón, solamente rápidamente, hay que ver que se cometieron una cantidad enorme de excesos por ambos bandos, sin lugar a dudas. De ahí vienen las famosas frases, la famosa palabra de petateados, o sea, los asesinados que luego cubrían con un petate, estaba todas las vías del tren llenas de petateados. Y hay lugares en donde fue todavía mucho más cruento. Jalisco, por ejemplo. En los Altos. En los Altos de Jalisco, la resistencia fue durísima. Y hay la famosa historia de un general cristero que para un tren que viene de la Ciudad de México, donde había algunos militares, pero también venía pueblo llano, y le dijo a sus hombres, fusílenlos a todos. Oiga, señor, ¿a todos? Pues no, hay muchos católicos como nosotros. Fusílenlos a todos porque Dios reconocerá a los suyos. Esa es una frase ominosa. Tremendo, ominoso por decirlo menos. Y lo hacen, ¿eh? Porque además cuando se sienten desamparados... En la pandemia, pues van a ir a ver a su Dios, a los que se Qué grosero. Así lo dijo. Ya sé. Siempre hay un radical. Siempre hay un radical, pero aquí lo que sienten los católicos es el desamparo absoluto. Por culpa del gobierno nos estamos quedando sin nuestra religión. Y entonces en familias muy religiosas, extremadamente religiosas, las madres, que es ahí donde no encuentro el adjetivo, mandaban a sus hijos y le decían a los más chiquitos, tu hermano ya se murió y ya se ganó el reino de los cielos, ahora vas tú. Pero ¿cómo va a ser posible? Y mientras más murieran, más santos eran. La cruzada de los niños. Es tremenda, y por eso voy a lo de la reelección de Álvaro Obregón, porque además de todo, lo asesina José de León Toral, asusado por una monja. La madre Conchita. La madre Conchita, encarcelada hasta 1940. A León Toral, evidentemente, lo fusilan, pero sí permeó y sí se sintió Vichy's, ¿no? ese desamparo. El arquitecto. Ahorita. Ese absoluto desamparo de que fue el gobierno el que nos dejó sin iglesia, pues no fue una ocurrencia, tuvo un efecto brutal en la población y murieron cientos de mexicanos por esa ocurrencia. Cuando estalla la guerra, acuérdate que además sí había cierto sentimiento anticlerical católico, todavía en época de Obregón. Acuérdense que por ahí pusieron una bomba en la Basílica de Guadalupe, en la vieja, desde luego, y ahí te dicen que pues, había un crucifijo y que el crucifijo se dobló, pero que la imagen de la Virgen milagrosamente quedó perfecta, ¿no? Entonces era como de esas leyendas de que pues, la iglesia, los católicos mexicanos seguían amparados por la Virgen de Guadalupe. Y la otra es aquel bombardeo también al Cerro del Cubilete. Yeah. Entonces había cierto encono, pero Obregón, cuando ya había dejado el poder, estaba descansando en su hacienda La Quinta Chilla, allá en Sonora, cuando se entera que estalla la guerra entre el Estado y los cristeros, dijo, si ganamos, ¿qué ganamos? Si perdemos, lo perdemos todo. Porque de hecho fue una guerra que nadie pudo avanzar a la posición del enemigo. Primero porque los cristeros no tenían la fuerza suficiente como para doblegar al ejército, pero el ejército se acababa de modernizar, lo tenía a su cargo Joaquín Amaro, que había traído unos caballos impresionantes que hubieran podido correr perfectamente en unas planicies. Rifles nuevos. Y camiones y automóviles. Nada de eso podían utilizar frente a los cristeros porque era guerra de guerrillas. Nunca era un enfrentamiento como Villa y Obregón en 1915. Hubo tres grandes batallas, pero en realidad la gran mayoría durante esos 3 años fueron escaramuzas, entonces, chamaquitos guerrilleros. Y entonces se empantanó. Tanto así que viene el asesinato de Obregón, hay quienes dicen que fue la iglesia, obviamente de ahí pues Calle siguió atacando a la iglesia, aunque hay indicios de que pues más bien venía de la CROM el asunto, obviamente los habían asusado a Madre Conchita y a León Toral, pero realmente
3 años de sangre perdida, de destrucción, de muchas vías férreas que ya se habían reparado después de la revolución en el 17. O sea, un desastre. Por si algo le faltara a la revolución. Y además a Obregón, porque la otra vez alguien me corrigió, uno de los programas donde dijimos que al padre Pro, a Segura Vilchis y a su otro hermano, ¿no?, que también era de apellido Pro, a ellos los juzgaron por el atentado que sufre Obregón en Chapultepec. En el auto, ¿no? En el auto, que va a los toros y quedó ileso, los agarran y los fusilan en 1927 a los 3, sí, al padre Pro. De hecho, se pueden ver sus reliquias en la iglesia esta que está en la Condesa, no, en la Roma. En la Roma, en la calle Puebla y Orizaba. Sí, ¿cómo se llama esta iglesia? Sí, ay, Bueno. en esquina Puebla y Orizaba, frente a la Casa Universitaria del Libro. Ahí están todas las reliquias del padre Pro, si las quieren visitar. Y claro que fue pues fue una afrenta a lo más profundo de lo mexicano, que es esa libertad de creer en lo que se te ocurra. Yo creo que esas muertes, esa cereza que se le puso a la revolución, de por sí ya estábamos hundidos. La Guerra Cristera, hay unos documentales, bueno, obviamente la investigación que hizo Jan Mayer, son 3 tomos, La Cristiada, no hay que perdérsela, porque es brutal. Él como extranjero... ¿Y mi novela? Bueno, va a empezar, obviamente polvo, pero a lo que voy es, ¿cómo puedes creer que haya existido hace tan poco tiempo, son 100 años nada más, sí, un sinsentido tan brutal? Bueno, mis padres, me contaba mi mamá, no se pudieron casar mis abuelos porque la guerra cerró todas las iglesias, se llevaba el culto en las casas, sí se sentía... Se hubieran casado por la cismática, como lo hacía el pueblo. Mejor se fueron nada más a casar así nada más. En fin, yo creo que esto de la Guerra Cristera ha dado para documentales. A lo que iba es que es este documental donde una niña de 7 años, que todos sus hermanos murieron porque su madre así se los exigía, sigue creyendo, hace 20 años que se hizo el documental, que era lo correcto, que son santos y están en el cielo. Pues la Iglesia Católica canonizó a como 7 u 8 cristeros. Claro, por el padre Pro. ¿El padre Pro sí es santo ya? Está, bueno, está no sé si ya está, pero está acá. No me acuerdo. Pero como diría, me parece que fue Claudio Fox, bueno, alguno de estos generales que eran anticlericales, porque lo que agravó todo eso fue un anticlericalismo que estaba soterrado. Entonces, todos estos generales que participaban en la Guerra Cristera también se despacharon con la grande, fusilaban y gritaban sus hombres mientras los fusilaban, ¡viva el diablo! O sea, cosas así totalmente mexicanísimas. A este general que le preguntan, que fue el encargado de fusilar al padre Pro, creo que le preguntaron, oye, ¿qué opina de que canonizaron al padre Pro? La respuesta maravillosa de él fue, pues no será santo de mi devoción. ¡Qué bonito! Ahora, es un hecho que la gran traidora de esta historia fue la Iglesia como institución, porque asusó a la gente para ir a la guerra. Y luego se echó para atrás. Y ya en 1929, ya que había salido calles, ya que la situación se había más o menos estabilizada después del asesinato de Obregón, ya en el gobierno de Emilio Portes Gil, entonces llega un embajador que es bastante conciliador y que mete sus manos ahí para que ya se acabe el conflicto, que es Dwight Morrow. Sí. Y entonces se logra que el gobierno mexicano firme los acuerdos de paz con el clero y dejó totalmente abandonados, o sea, no ganó nada la feligresía. Nada, más que muertos. Creo que sí echaron para atrás la ley reglamentaria, pero fuera de eso, 75,000, 100,000 víctimas en general. Incluso el Papa... El conflicto... de la Guerra Cristera. Sí. Incluso el Papa, incluso el Vaticano, la postura fue no apoyo, no estoy totalmente de acuerdo. Lo único que sí quiero decir es qué mal que se metan con el culto. O sea, una tibieza y bueno, por un lado mejor. En la Segunda Guerra Mundial fueron igual de tibios con los nazis. Oye, que justo ahora dicen que no hay nada que marque más una postura que una supuesta neutralidad. Venga, gracias. Nos vemos la siguiente ocasión. Así es. Esto fue el ADN de la historia.